Ha llegado a Zona Criminal. En este programa intentamos, dentro de la criminología y la criminalística, ampliar la visión que acerca de ellas tenemos y tocar, al menos de manera aproximada, términos importantes. Y es verdad que la mayoría de ellos, dependiendo de si son de una u otra disciplina, aunque no formen parte de la formación específica del oyente, no suenan a todos. Así el determinismo biológico y Lombroso van siempre de la mano, Enrico Ferri la sociología de la desviación otro tanto, y en el ámbito de la criminalística, el concepto de tatuaje unido al de balística forense o el de huellas dactilares como ámbito específico de la lofoscopia. Aunque no seamos expertos en unos u otros, nos suenan. Y así nos pasa con conceptos todavía más amplios. Y sabemos, porque lo hemos visto, que los tres términos más generalizados en cuanto a su concepción en la conducta criminológica es la interrelación de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que componen tanto la personalidad como sobre todo el carácter. Y aquí viene la importancia que le otorgamos a este episodio. Fácil es identificar el aspecto biológico con la genética. La antropología forense, incluso el estudio antropológico en su amplia acepción, los aspectos instintivos, por supuesto la biología en su conjunto, etc. Este es un popurrí de términos, lo sabemos, pero aunque no sepamos exactamente de qué estamos hablando, sí reconocemos o podemos llegar a intuir de manera correcta de dónde la criminología como ciencia interdisciplinar obtiene los conocimientos para estudiar la parte biologicista. Y luego ya, si es de nuestro interés, profundizamos, organizamos, estructuramos, analizamos y estudiamos de manera académica la concepción, como hemos hecho en programas anteriores. Lo mismo pasa con el aspecto psicológico. Este es claramente el más fácil de identificar, al menos con la psicología y la psiquiatría forense. Luego ya se puede ampliar sobre todo a las neurociencias, etc. Pero lo que queremos decir es que con haber asistido a una sola clase de criminología general, podemos al menos identificar de manera extendida estos conceptos con cada parámetro. Pero el problema viene al identificar el tercero, el aspecto social. Aquí siempre hablamos o de la sociología o unimos este contexto con el económico, para que nos dé o para que resulte el contexto socioeconómico, también con el de la familia, socio-familiar, todo, como ve, como muy difuso, porque claro, el término social incluye toda localización, tanto geográfica como personal, en la que nos movemos como animales, no solo como seres humanos. Dentro de la sociedad está la familia, los amigos, el ocio, representado por los lugares en los que lo ejercemos, al fin y al cabo los diferentes grupos y lugares que pueden ser distintos o no, en el que desarrollamos toda nuestra vida. Y aquí de nuevo encontramos la vida profesional, personal, familiar. Es como un círculo en el que aparecen siempre los mismos conceptos, pero sin haber una concreción técnica o académica real. Hablar del contexto social es como desde hace algún tiempo, y desgraciadamente aún pervive esa moda, porque no tiene otro nombre, cuando se le echa la culpa de todo a la sociedad. ¿Por qué mi hijo suspende todas las asignaturas? Pues porque la sociedad no le comprende. ¿Por qué no logro mis propósitos? Por culpa de la sociedad, porque usted obviamente lo hace todo bien. Y así con todo lo que puede acarrearle un problema. Esta justificación a corto plazo puede ahuyentar la culpabilidad o la, no sé si decir, ansiedad, que puede generar darnos cuenta de que no todo se consigue, o de que hemos fracasado, o cometido un error. Es mejor echar la culpa a todo lo demás, porque la sociedad incluye a personas, lugar, relaciones, etc. A algo etéreo, casi místico, que aceptarlo. No vayamos a darnos cuenta que no somos perfectos, que cometemos fallos, que no hacemos todo bien, y no sepamos manejar esa situación. Mejor balones fuera. Y claro, ya saben el dicho, de aquellos polvos, estos lodos. Cuando hablamos de cómo influye el contexto, estamos hablando del concepto que titula este programa,
Eso es la mesología. No la concepción social como parte moldeadora de la personalidad y el carácter, o mejor dicho, no solo, sino la influencia que éste, el contexto, ejerce en el sujeto como individuo y como parte del todo. De hecho, si somos como criminólogos un poco críticos con nosotros mismos, veremos que la mesología es el gran olvidado de la estructuración criminológica. Incluso algunos profesionales y estudiantes no han escuchado nunca este término. Veremos que muchas veces nos perdemos, o mejor dicho, resumimos hasta el ridículo, esta parte tan importante, diciendo que la familia y los amigos con los que pasa su infancia influyen en su comportamiento y ya. Nos quedamos en una vaga concepción psicoanalítica que es como no decir nada. Al considerar el aspecto social con esta concepción, ni siquiera estamos arañando la superficie. ¿No se han dado cuenta que en el aspecto biologicista, por ejemplo el genético que vimos aquí, y en el psicológico, el cuerpo del conocimiento está, obviamente siempre en total revisión y validación, pero claramente estructurado y limitado, mientras que el aspecto social parece que se limita únicamente a 2 o 3 cosas que sobran y no se sabe dónde encajan? Aquí metemos la influencia de la familia y los amigos, y poco más. Bueno, luego también depende de la época y la corriente del momento, se meten los videojuegos, las películas, las series, la cultura pop, como parámetros indispensables para el desarrollo de un criminal. Pero su campo es tan amplio como su concepto, pero también tan objetivo como la genética. Sí, puede parecer que aquí vale todo, pero no. Debemos estudiarlo como un constructo tremendamente importante, que se interrelaciona con los demás. Pero es un constructo aparte, porque además, a corto plazo, si lo analizamos como debemos, encontraremos sin duda respuestas a preguntas que nos preocupan como criminólogos. Ahondemos entonces en la mesología. Bienvenido a Zona Criminal. Obviamente aquí nos centraremos en la mesología criminal, pero como siempre hacemos, debemos contextualizarlo tanto histórica como teóricamente, y verán que saldrán viejos conocidos de este programa. Si queremos definir y nos centramos en lo que a priori podemos conocer, a nivel criminológico se entiende, podríamos establecerla como la disciplina que estudia la influencia del entorno en la conducta, en nuestro caso, repetimos, criminal. Si nos acercamos por la Real Academia de la Lengua Española, nos daremos cuenta que el término no existe, pero no se preocupe, porque el sufijo meso sí está contemplado y significa medio o intermedio, por lo que el concepto sería algo así como el estudio de lo que está en medio. Pero para centrarnos en lo importante, aceptemos desde el principio que se trata del estudio del medio en el que se desarrolla el sujeto. Hasta aquí correcto, y de hecho la definición es totalmente válida, pero claro, a nosotros nos interesa como constructo, y ya sabemos que estos se componen de variables, por lo tanto, debemos comenzar a desmenuzarlas. Si nos centramos en el ámbito criminal, debemos preguntarnos, primero, ¿qué es el medio? Segundo, ¿es el medio el que influye en el sujeto o el sujeto el que influye en el medio? Y por último, ¿cómo influye? Estas serían las preguntas más representativas. Para darles respuesta, debemos comprender que, como suele pasar en estos ámbitos, la mesología no nace de la criminología, sino de disciplinas que se preocupan, en este caso del medio, y se concretan, posteriormente, en el ámbito delincuencial. Así que situémosla en el tiempo. Nos hallamos entre mediados y finales del siglo XIX. Estamos seguros que como criminólogos o criminalistas, o ambos, les suena el apellido de Bertillon. Exactamente, les sonará en cuanto a nombre Alphonse Bertillon, nacido en 1853 y fallecido en 1914. El creador, digamos, de la antropometría para la identificación de criminales, el conocido como método Bertillon o bertillonaje.
y alguna que otra andanza más. Pero la referencia debe ser tomada únicamente como punto de partida, porque en cuanto a la mesología se refiere, quien nos interesa es su padre, don Luis Adolphe Bertillon, nacido en 1821 y fallecido en 1883, que fue quien acuñó el término. No obstante, es muy posible que el concepto de mesología, sobre todo si no ha estudiado o profundizado en la criminología, no le suene. Pero en cambio sí lo haga otro de iguales características, un sinónimo, que es el de ecología, acuñado por un viejo conocido de este programa, tan viejo que salió en nuestro primer episodio, cuando hablamos sobre biologicismo, Lombroso, darwinismo, etc. Recordemos pues al profesor que, entre otras muchas cosas, inspiró a los positivistas criminológicos, el doctor Ernest Haeckel, nacido en 1834 y fallecido en 1919. Efectivamente, mesología y ecología no solo son sinónimos, sino que ni siquiera son términos longitudinales, con diferencia temporal, sino que son contemporáneos, nacidos en la misma época. No obstante, nosotros aquí utilizaremos el de mesología, y más concretamente, mesología criminal. La primera pregunta que nos hemos hecho es ¿qué consideramos medio? Y la verdad es que la respuesta obvia es válida, pero no suficiente. El medio es el contexto que nos rodea, pero con esto, si así definimos nuestro constructo, su estudio será simplemente tan extenso que imposibilitará su análisis pormenorizado. Con el ánimo de enfocar ya de manera taxativa la mesología hacia su vertiente criminal, podríamos decir que existen los contextos macro, medio y micro. Digamos que el contexto macro es aquel en el cual se desenvuelve una gran parte de la población, que puede incluir a varias sociedades, y sobre los que en principio no se tiene poder de incidir ni de elegir. Estaríamos hablando aquí del contexto geográfico, meteorológico, etc. Porque sí, no son nuevos, por ejemplo, los estudios sobre el clima, en donde podemos observar y estudiar variables como la temperatura y su influencia en la criminalidad, además del estudio de la tipología delictiva dependiendo de la zona geográfica, sobre todo cuando tiene características individualizadoras como puede ser el aislamiento por motivos geográficos, etc. En cuanto al contexto medio, nos estaríamos refiriendo al desarrollo y la influencia que podrían ejercer las instituciones por las que la gran mayoría pasamos y formamos parte por ser estas de carácter formal. Estamos hablando del colegio, las universidades, el contexto laboral, etc. Y que suele ser longitudinal y con características similares en general, y distintas en los detalles, pero que están presentes en la mayoría de desarrollos vitales. Y por último, el contexto más íntimo, el que hemos catalogado como micro, aquel que se desarrolla en el ámbito personal, que incluye la familia, los amigos, etc., siendo el más informal, pero no por ello bajo ningún concepto, el menos importante. En cada uno de ellos se debe estudiar la influencia que puede ejercer en el sujeto, tanto de manera individual como colectiva. Aquí debemos hacer un apunte, y es que, como hemos mencionado, o mejor dicho, como se puede deducir de los pioneros de la mesología, esta nació como disciplina dentro de la biología para estudiar cómo influía el medio natural sobre los seres vivos, teniendo en cuenta el marco zoológico como predominante, es decir, el animal no humano. Estudiaba cómo se adaptaban los animales respecto al medio y viceversa. Pero es obvio que la evolución de la mesología hace que, sobre todo en el ámbito sociológico y en especial para nosotros criminológico, se tengan en cuenta contextos que dentro de la zoología no se tuvieran, claro está, como son la escuela, el lugar de trabajo, y estos como contextos físicos de desarrollo, no únicamente, digamos, morales. Por lo tanto, la influencia que el medio puede ejercer en un individuo se da en estos tres niveles, que por supuesto pueden ser estudiados como variables, pero que también deben analizarse a través de su interrelación. Una vez aquí constatada esta influencia, es obvio que la pregunta que debemos hacernos es si esto se da en sentido contrario, es decir,
si el individuo también puede ejercer influencia en el medio. Y claro está, o no tan claro, pero la respuesta es afirmativa. El ser humano no solo ha llegado a donde está por adaptarse, sino más bien por adaptar el medio a su conveniencia, de manera parcial o total. Puede que estos cambios en el medio no ejerzan influencia directa en el individuo o individuos que lo llevan a cabo. Puede que no cambien a los que lo cambian, pero sin duda, estas modificaciones sí incidirán en los sujetos que se desarrollen ahí de manera diferente a la influencia que el medio ejercía antes de su modificación. O lo que es lo mismo, influirá en los que vengan después del cambio. Por lo tanto, el medio moldea al individuo, y la influencia del hombre en el medio hará que incida el nuevo contexto en los siguientes sujetos. Esto, al fin y al cabo, es simplemente evolución. Si nos centramos en los objetivos de la mesología criminal, ya ve que estamos siguiendo el mismo esquema de siempre. El general podría establecerse en conocer cómo influye el medio en la criminalidad, mientras que los específicos se centrarían en el estudio de este mismo parámetro, la influencia, pero a nivel social e individual. Y luego, a partir de aquí, el análisis desglosado en tipologías, perfiles, etc. Básicamente, cuando hablamos de un estudio de la mesología criminal, lo que desearemos estudiar, siguiendo con el ejemplo del clima y su influencia en ella, es si la temperatura acrecienta alguna tipología delictiva, o en el caso individual, si una determinada formación, o mejor dicho, falta de ella, y no tiene por qué ser algo reglado, puede ser una educación en el desarrollo del lenguaje, cognitivo, etc., puede influir en los adolescentes y predisponerlos, junto con otros parámetros, a la delincuencia. Esto como dos ejemplos muy simples. Si nos centramos en la metodología como otro punto vital para entender la mesología como ámbito indispensable de estudio de la criminología, esta volvemos a encontrarla en dos ámbitos cuyas técnicas de análisis pueden diferir, lo cual es apasionante y da una idea de la importancia y la incidencia de este constructo. Por un lado tenemos la parte, digamos, macro, aquella que se encuadra, como hemos dicho, en el estudio sociológico o más bien de incidencia del medio en el individuo, a todos sus niveles, con un objetivo claramente descriptivo y centrado en la criminología, en la prevención. En primer lugar, se trata del análisis de cualquiera de los tres contextos, geográfico, medio e íntimo, y cómo se relacionan entre sí, aplicándolo a una muestra para estudiar una población. Es decir, tiene como objetivo, de manera general, claro está, estudiar a grupos concretos que componen la sociedad para ver cómo interactúan con el medio y cómo se influyen mutuamente. Esta finalidad es muy amplia, pero a nivel criminológico prácticamente la totalidad, el estudio se desarrolla con el fin de prever, ya sea influyendo en el medio o con otras acciones desde otras disciplinas. Pero bueno, básicamente, siempre para intentar influir en el medio y alcanzar los objetivos previstos. Y en segundo lugar nos encontramos con la posibilidad del estudio, normalmente con carácter prospectivo, del medio en el que se ha desarrollado o desarrolla el criminal. Este sería un ámbito tremendamente aplicado a un caso individual o grupal, pero único, de todos los estudios anteriores teóricos y académicos, pero sin el ánimo de prevenir, sino de adelantarse a los acontecimientos. Pura prognosis. También existiría una tercera, más que metodología podríamos llamarlo ámbito de actuación, que sería el plano más psicológico, sobre todo en cuanto a la incidencia con el sujeto, cuando éste, en nuestro caso criminal, ya ha sido condenado, y en sesiones psicológicas se intenta modificar su medio, o más bien que lo modifique él, con el fin de que influya en su esfera psicológica, en su proceso cognitivo. Aquí tenemos la interrelación, como ve, entre dos parámetros, el contextual y el psicológico.
pero en este caso la mesología aplicada a la psicología únicamente la dejamos constar por no ser ámbito de nuestro conocimiento, aunque esperemos algún día poder preguntar a un profesional. Y ya para acabar el recorrido más estructural, nos falta hablar de los límites que la mesología, que el estudio del medio, presenta en la criminología. Y aunque obviamente de manera específica podríamos establecer algunos concretos, como en cualquier disciplina, dentro de nuestra ciencia, este límite es exactamente el mismo, ya visto, que presentan los otros dos parámetros, el biológico y el psicológico. El gran objeto de estudio de la criminología prospectiva, aplicada, aquella dedicada a la investigación forense, es también la limitación más plausible, y es la necesidad de conocer en qué porcentaje, en qué cantidad y calidad se desarrolla, en este caso la influencia del medio, con las otras dos esferas. Básicamente lo que ya llevamos diciendo un tiempo, y es cómo se correlacionan e interrelacionan los tres conceptos, cuánto y cómo influye un parámetro en los otros, si son estancos, si influyen todos de la misma manera en todos los sujetos, que sabemos que no, entonces cómo universalizar una estructura de análisis para saberlo, cómo estudiar el cuándo, dónde y, de nuevo, cómo uno de ellos puede influir más que el otro. Y estas como simples preguntas generales. Porque este es el punto, el objeto y el límite más importante. Si se logra, se da respuesta tanto a la criminología más organizativa, macro y sociológica, a través de la prevención sobre todo, como a la investigación forense, pudiendo prospectar hechos en casos únicos en base a estas variables. Aunque como sabemos, para estudiar un hecho, debemos descomponerlo en acciones, o lo que es lo mismo, en variables para conocer el constructo. Estas deben ser analizadas en conjunto, y eso, como repetimos y repetiremos, es el trabajo del criminólogo. Debemos estudiar por separado el aspecto biológico, psicológico y contextual. Debe haber conocimiento específico de los tres constructos, para luego, al estudiar la correlación de sus variables, podamos aplicar los resultados al crimen, que sería nuestro constructo, en el amplio sentido del término, y luego ya de manera específica en cada hecho concreto. O bien para prevenirlo incidiendo directamente de manera holística, o bien para aplicarlo en un caso único, una investigación judicial, policial, forense, póngale el adjetivo que quiera. Como conclusión, sí nos gustaría resaltar la importancia de la mesología dentro de la criminología, porque al menos en un primer momento puede ser la gran olvidada, y esto, a nuestro entender, es una opinión, se debe a la poca concreción sobre el aspecto social, contextual, de la mesología como disciplina debido, sobre todo, no a su limitado, poco concreto y específico conocimiento, sino a todo lo contrario. Estamos acostumbrados a que nos indiquen que para estudiar el aspecto biológico del criminal nos apoyamos en la genética, la antropología biológica, la medicina forense, etc. Para el análisis de la psicología criminal lo hacemos a través de la psicología, la psiquiatría, las neurociencias y de nuevo, etc. Y cuando llegamos a la mesología, que pocas veces se identifica con este concepto, se suele hacer más con el aspecto social, como bien sabe. Suele indicarse en el mejor de los casos la sociología como el ámbito, así muy general, del que extraer conocimiento. E incluso si tomáramos por bueno el aspecto social como concreción del contextual, deberíamos indicar a la sociología con análisis estadísticos correlacionales e incluso casuísticos como puntos fuertes, lo que ya infiere una necesidad de conocimientos concretos tremendamente elevada. Pero la mesología es algo muy complicado e importante, y por supuesto su especificidad en el aspecto criminal no es una excepción. Disciplinas como la biogeografía o sociobiología deben ser ampliamente estudiadas. La primera analiza desde un punto de vista antropológico o sobre todo antropológico
cómo se han distribuido y se distribuyen los seres humanos en la Tierra. Obviamente su concreción criminal tiene otros objetivos, como el estudio del asentamiento en barrios concretos, dependiendo de su localización geográfica, su historia, etc. Y el segundo, la sociobiología, es el estudio de la interrelación entre el aspecto biológico y el medio, la adaptación a este de manera morfológica, sobre todo aplicado en la etología, el estudio de la conducta animal, pero que obviamente puede aplicarse o extraerse de ella conocimiento práctico para la criminología, en mayor o menor medida. Como ve, estas dos disciplinas que hemos nombrado a modo más anecdótico que docente aportan información a la mesología en general y a la criminología en particular, y son tremendamente interesantes como conocimiento. Por todo esto, no podemos dejar de analizar y estudiar el medio como contexto de desarrollo que influye en el individuo, y claro está, en el delincuente. No podemos obviar que su importancia es vital y que no existe una jerarquía establecida, ni mucho menos respecto a los demás conceptos de manera estructural y taxonómica. Por ello, como criminólogos no podemos olvidarnos de esta, y debemos estudiarla con ahínco, rigurosidad y seriedad. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos haber despertado la curiosidad por la mesología criminal y la idea de la necesidad de estudiarla como parte importante para la criminología. Como siempre, les dejamos en la descripción la bibliografía utilizada para elaborar el tema, esta vez bastante general. Porque, como decimos y como hemos dicho a lo largo de este programa, la mesología dentro de la criminología no es el ámbito más estudiado. Le animamos a seguirnos en el Instagram del programa y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos este podcast. Gracias por escucharnos y hasta la siguiente Zona Criminal.